Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Es un privilegio para mí estar en este lugar, invitado por nuestros pastores, el hermano Roberto Vargas y la hermana Lidia Solano, nuestros pastores de la congregación Casa Misericordia y Restauración en Costa Rica. Estando yo meditando en qué mensaje debía predicar hoy, estaba yo en eso por varios días preguntándole al Señor que qué tenía el Señor hoy, qué estudio debía traer, y tuve un sueño cuando estaba yo aquí en la iglesia según el sueño, y llegó el pastor, el hijo del pastor, y me dijo: hermano, ya se preparó el mensaje del llamamiento divino. Entonces yo pude entender que Dios quería que yo hablara de eso en esta hermosa tarde. Si ustedes buscan conmigo en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como podemos observar aquí en este pasaje, todo lo que es el plan divino es algo que Dios preparó de antemano para que nosotros como iglesia llevemos a cabo su obra aquí en la tierra. Si bien es cierto, el llamado del Señor viene a cada uno conforme a tú quieres, sino conforme a Dios quiere hacerte el llamado. He dividido este llamado o este mensaje, que el tema es el llamado divino de Dios, lo he dividido en tres partes. Primero, cuando Dios hace el llamado y la persona está dispuesta a cumplirlo de inmediato con aquel deseo de servirle al Señor. Como segundo punto está el tipo de persona que trata de hacer las cosas en las cuales Dios nos lo ha llamado. Y también eso es peligroso, hermanos. Pero hay otro punto que aquí, que digo yo que es el peor de todos, peligroso, el más malo, que es negarse rotundamente a cumplir el plan del Señor. Si tú vas conmigo al Génesis 12, podemos ver cómo Dios llamó a Abraham. En ese tiempo llamado Abraham, vivía con su padre en Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Y Dios le dijo a Abraham: deja a tu parentela, deja tu tierra, y irás a una tierra donde yo tengo para ti, y haré de ti una nación grande. Luego más adelante le dice el Señor que los descendientes que él va a tener van a ser tan numerosos como la arena del mar, o como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Y podemos ver que ese llamado que el Señor le hizo a Abraham, él no repicó, él no le dijo al Señor: no, Señor, yo tengo aquí mi familia, tengo muchas posesiones, porque la Biblia dice que Abraham era rico en plata, él tenía muchos ganados, tenía sirvientes, era un hombre que estaba bien establecido de los caldeos. Sin embargo, él accedió al llamado de Dios. Él quizás meditó cuánto tiempo tardaría en ir a esa tierra, y él comenzó a hacer sus preparativos. Acuérdense que ellos iban con ancianos, con mujeres adultas también, con personas de todas las edades, llevaban animales, llevaban todo lo que Abraham poseía. Él tenía que llevárselo consigo y dejar su tierra y su parentela. Y él dijo: Señor, yo creo a tu palabra.
Si hubiera ido en línea recta son 400 kilómetros. Hablemos de aquí a Guanacaste, de San José a Guanacaste, quizás. Pero Dios le guió en el camino y él se fue bordeando la tierra donde estaban los ríos. Acuérdense que iba con mucha familia y caminó 1600 kilómetros. Él tuvo ese coraje. No sé, dígame cuántos meses duró para hacer esa travesía, pero él llevaba puesta la mirada y el pensamiento en lo que Dios le había mandado hacer. Ese es un ejemplo del hombre que acepta inmediatamente el llamado divino. También aquí nos habla el ejemplo de Moisés. Fueron hombres que estuvieron dispuestos a servirle al Señor. Moisés ahí en el Éxodo capítulo 3, estando en el monte Horeb, dice que él subió al monte. Él estaba cuidando en ese entonces las ovejas de Jetro, su suegro, cuando se le presentó el Señor en una zarza ardiente, y él se asustó a ver aquella zarza ardiente, y él se acercó y oyó la voz de Dios que le dijo: Moisés, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar en que pisas santo es. Y ahí él tuvo una conversación con Dios, y el Señor le dijo: necesito que vayas a Egipto porque he oído el clamor de mi pueblo que está en esclavitud, y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me alabe en el desierto 3 días. Y Moisés le puso peros al Señor. Señor, pero ¿cómo voy a ir yo ante el faraón si yo soy tardo de habla? Tal vez él, como decimos aquí en Costa Rica, se trababa un poco o padecía de tartamudez. Sin embargo, el Señor le dijo: ahí está Aarón tu hermano, él hablará por ti. Y todos sabemos la trayectoria del Éxodo, cómo Dios usó grandemente a Moisés y cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y brazo extendido, y cómo mandó 10 plagas al faraón de Egipto. Estaba yo estudiando la fecha. En ese tiempo se cree que era Ramsés II, uno de los 66 reyes o faraones que tuvo Egipto en sus dinastías. Ramsés II era el más malo, supuestamente, dicen los estudiosos. Y Moisés fue y se enfrentó con él, porque aunque él al principio tuvo temor, estuvo dispuesto a ir a pagar ese precio. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando Dios nos llama a nosotros es porque Él sabe que tú tienes la capacidad, joven. Tú tienes la capacidad también. No puedes decir: soy muy joven para ir a predicar. Tú puedes hablarle de la palabra en la oficina a los compañeros. Tú puedes hablar de la palabra del Señor en la fábrica. Tú puedes hablar de la palabra del Señor. Si eres taxista, que se te monte alguien en el taxi, puedes hablarle de la palabra. Una vez me regalaron una caja de trataditos, y yo andaba en el taxi y yo dije: voy a ver a cuál pastor le doy esta cajita de tratados para que se lo dé a los hermanos de la iglesia y repartan. Y yo sentí que Dios me dijo: usted es el que tiene que repartir esos tratados a todos los que se le monten en el taxi. Y yo escuché la voz de Dios. Yo sentí que Dios me habló. Mire, yo soy músico. Si una cuerda de mi guitarra no está bien afinada, la guitarra da un sonido incierto. El cristiano tiene que aprender a afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Cuando tú aprendes a afinar el oído para escuchar la voz de Dios, te vas a dar cuenta cuando Dios te habla o cuando te habla otra persona que no es mandada por Dios o que son cosas de tu propio corazón. Moisés sabía que Dios le había hablado. También hay otro ejemplo aquí del profeta Jeremías, cuando el Señor le dijo a Jeremías que fuera a Judá a hablarle al rey Sedecías y a todos los príncipes de Israel, porque andaban en pecado y andaban fuera de la voluntad de Dios. Y Jeremías dijo: Señor, ¿cómo iré yo si yo soy un niño? Y él puso también alguna excusa.
Y Dios le dijo, no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te he enviado tú irás y vas a cumplir mi propósito, vas a predicar el mensaje que yo te doy. Y si usted lee todo el libro de Jeremías, él estuvo 23 años predicándole y llevándole el mensaje a los reyes de Israel, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Sin embargo, una vez le mandó una carta al rey Sedecías y él agarró una navaja, la cortó en pedacitos y la tiró al fuego. Definitivamente no querían nada con Dios hasta que Dios mandó el juicio. Se levantó Nabucodonosor y mandó a su ayudante Nabuzaradán con un gran ejército y arrasó a todo el pueblo de Israel. Pero Dios los advirtió por 23 años por medio del mensaje de Jeremías. Yo he aprendido de mi esposita que ella me ha dicho, cuando yo tengo temor de algo en las cosas de Dios, ella me ha dicho, no tenga temor porque Dios al que llama capacita. Y es una gran realidad, gracias a Dios por mi esposa. Otro hombre que estaba muy temeroso de servirle al Señor. Y cuando Dios lo llamó, dijo, Señor, si yo soy el más pobre de los pobres de Israel. Él se sentía, perdóneme la palabra tan brusca, como un insecto. Él dijo, yo no soy capaz de ir y gobernar este pueblo y llevarlo a la batalla contra ese gran numeroso ejército que parecen hormigas. Y él estaba en el lagar tirando el trigo. Eso se hace afuera para que el viento se lleve la cascarita, el tamo que se lleva el viento. Y él lo estaba haciendo en el lagar, era un lagar y aún encerrado. El lagar era un lugar donde las mujeres pisaban las uvas para sacar el vino. Luego ese vino se almacenaba y se fermentaba y se vendía. Uno de los mejores vinos que hay en Israel, en el mundo entero, son los vinos de los viñedos de Israel. Y ahí estaba Gedeón lleno de temores. Y aunque él puso también reparos, él siempre se animó y aún le puso pruebas al Señor. Señor, yo voy a poner un vellón, hablemos que fuera un paño. Si mañana amanece todo mojado y el paño seco, tú me hablaste. Y otro día le dijo, Señor, si mañana amanece el paño mojado y toda la tierra seca, tú me hablaste. Y le puso a Dios condiciones, que Dios, en otras palabras, le asegurara que él era el que lo mandaba. Habiéndole el Señor hablado y subiendo en una llama de fuego el ángel de Jehová. Sin embargo, todos conocemos la gran victoria de Gedeón. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Jueces capítulo 6. No podemos estudiar cada uno de estos pasajes porque no alcanzaría el tiempo, pero sí para que usted se dé cuenta que hubieron hombres que estuvieron dispuestos a todo con tal de cumplir el llamamiento divino del Señor. Y si usted sigue leyendo la palabra, el Señor luego llamó a los profetas, a los mayores como Isaías, como Elías, como a Jeremías y también a los profetas menores, lo que llaman los estudiosos como Ageo, Zacarías, Joel, Amós, Malaquías, catalogados como los profetas menores, no porque eran menores en Dios, sino eso dicen los estudiosos. Y todos fueron a hacer la obra de Dios y se dieron cuenta que no le servían a los hombres, sino que le servían a Dios cuando Dios les hizo el llamamiento divino. Ahora la pregunta es esta: ¿cuánto tiene el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor de estarte llamando a ti? ¿Quieres tú hacer la obra de Dios o quieres hacer la obra de Dios? Más adelante vino el Señor, comenzó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y escogió a 12. Escogió a hombres, a unos que eran pescadores, a otros recaudador de impuestos, quizás otros trabajaban en otras áreas, pero él escogió a 12. Y estuvieron casi 3 años y medio con él les estuvo enseñando la palabra. Unos eran medios
medios, perdónenme la palabra, estamos en Costa Rica y nos entendemos, eran medios atarantadillos como digámosle el apóstol Pedro, que es lo que él decía y era abilocado. Pero ¿quién fue Pedro? Si usted lee las cartas de Pedro, usted ve la gran sabiduría y el conocimiento que Dios le había dado, porque estuvo con el maestro 3 años y medio. Y todos estos hermanos, si usted puede leer los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, se da cuenta que todos dieron sus vidas con tal de hacer cumplir el llamamiento divino. Mire, para que usted tenga una idea, aquí cité algunos, según los estudiosos. Mateo, ¿cómo pagó el precio? Fue apuñalado por la espalda en Etiopía. Marcos fue descuartizado por caballos en Etiopía, lo amarraron de caballos a los lados y espantaron los caballos para que él fuera descuartizado. Así murió el apóstol Marcos. Lucas fue ahorcado en Grecia. Pedro fue crucificado cabeza abajo por mandato de Nerón. Santiago fue arrojado del pináculo del templo y como no murió donde cayó abajo, vinieron y lo mataron a pedradas. Ese fue Santiago, el hermano del Señor. Bartolomé fue desollado vivo en Armenia. Le arrancaron el pellejo, hermanos, lo desollaron vivo. Matías fue decapitado en Roma, el que suplantó a Judas. ¿Y qué hablar del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, un hombre que cuando el Señor le llamó, cuando iba camino a Damasco, y él quedó ciego, como predicaba el hermano anoche en la vigilia. Luego Dios usó a Matías para que le fuera a devolver la vista. Y Pablo se convirtió al Señor cuando el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Un día dijo: yo no me considero inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo anduvo, dice, si alguien tiene que hablar de su ministerio como apóstol, yo más. Cárceles, muchas. Peligros en el desierto, peligros de asaltantes, naufragios, hambres, desvelos, azotes, perdí la cuenta. Ese era el apóstol Pablo, y todos estos hombres que yo he mencionado fueron mártires de la fe. ¿Estás dispuesto tú a pagar un precio tan alto? Hermanos, y más bien hay veces nosotros estamos haciendo un culto y oración en nuestras casas cuando vemos un par de piedras en el techo. Hace 40 años, cuando comenzamos nosotros a hacer cultos, las iglesias locales no nos dejaban ni cantar por las pedradas que nos mandaban, y el que es viejo, como digámosle, como nosotros, o más viejo de estar en el evangelio, se dará cuenta que lo que digo es cierto. Sin embargo, íbamos martes, íbamos jueves, los jóvenes los sábados, y los domingos íbamos en la mañana y íbamos en la tarde, 2 cultos. Pero pagábamos un precio. O tú eres de los que se enojan cuando llega alguien, algún diablillo ahí en la calle y dice: ahí van los panderetas, y tú tuerces los ojos, todo enojado. Ahí van los ramasecas o los ramasecos, como lo dicen ahora. ¿Te enojas todavía? Todavía somos delicados. Y eso no es nada, a veces somos hasta delicados en la misma iglesia. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Hermanos, no se sienta mal, siéntase peor. Gloria al Señor. A veces cuesta seguir a Cristo, pero usted lee ahí Hebreos 11 y se va a dar cuenta cómo sufrieron los héroes de la fe. Ya hablamos del primer punto, que es el servicio espontáneo al Señor. Hay otro punto que es muy peligroso, que es tratar de hacer las cosas donde Dios no te ha llamado a que hagas. Tratar de suplantar a alguien
puesto que Dios le dio en la iglesia a una persona. Y aquí tomé como ejemplo a Coré. La rebelión de Coré, eso usted lo encuentra en el capítulo 16 de Números. Cómo Coré comenzó a hacer cosas a las cuales Dios no lo había llamado. Y él era un príncipe del pueblo de Israel. Coré y Datán y Abirán eran príncipes. Y ellos se confabularon en contra de Moisés y de Aarón y llamaron a miles de personas y los pusieron en contra del hombre de Dios. Comenzaron a decir: nosotros también somos santos. Dios solamente no puede hablar por medio de Aarón y de Moisés, nosotros también somos santos, Dios puede hablar por medio de nosotros. Y trataron de conquistar al pueblo para devolverse para la tierra de Egipto a comer ollas de carne y las cebollas. Allá habían casas y había agua, no estaban en aquel desierto árido y terrible. Sin embargo, se le enfrentaron a Moisés. Y Moisés le lanzó el reto: mañana cada uno coja su incensario y vengan a ofrecer incienso delante de Dios, y Dios dirá a quién Dios ha escogido. Moisés era un hombre manso, no había otro hombre como Moisés de manso, y él veía el rostro del Señor. Y vino Coré con 250 hombres, príncipes de Israel. Y dice la palabra de Dios en Hechos 16:30, por ahí, que Moisés les dijo: si mañana Dios hace algo extraordinario, Dios me habló. Y si ustedes mueren como personas que se mueren normalmente, Dios no me ha hablado. Pero otro día, cuando ellos cogieron el incensario y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, vino fuego del cielo, los consumió, la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. A Coré, a Datán, a Abirán y a toda su familia, sus casas, sus ganados. La tierra se abrió en un huecarón y se los tragó vivos al Seol, al infierno. Aunque muchos dicen que el infierno no existe, pero entonces el Señor sería un mentiroso, porque él habló del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué le vino esa plaga, esa ruina a Coré? Por querer usurpar el puesto de Moisés. ¿Cuántos hermanitos quizás dirán en las iglesias: ¿cómo es posible que mi pastor, hablando de las iglesias locales, no donde yo estoy aquí ahorita, gracias a Dios eso aquí no se da, pero sí conozco a muchos que les ha sucedido, muchos pastores? Aquí en Costa Rica decimos que hay gente que le gusta serruchar el piso. ¿Cuántos hermanitos habrán dicho? Personas: ¿cómo es posible si yo fui 10 años a un instituto bíblico y sé hermenéutica y terapéutica y soy profesor en divinidades, y el pastor es empírico, predica muy sencillito? Yo soy el que debería estar de pastor en este lugar, y este gentío y el pastor ahí adelante predicando sencillito. Hermanito, cuidado, estás en la rebeldía y el espíritu de Coré, porque ese hombre sencillito que tú ves ahí es el que Dios escogió para estar delante de su pueblo. No te escogió a ti te escogió para otra labor, y tienes que afinar el oído para ver en qué te escogió el Señor. O muchas hermanitas que dicen: si yo soy tan inteligente y Dios me usa tanto, ¿por qué solo las hermanitas tal y tal y tal están adelante, cantando, dirigiendo? ¿Y por qué solo fulana de tal está danzando? Si yo estudié danza, si yo tengo mucho conocimiento también de la Biblia, yo puedo hacer eso mejor que ellas. Cuidadito, hermanita, está viniendo sobre ti el espíritu de Coré y quieres usurpar el puesto de otra persona, y tú comienzas a tratar de hacer esa labor como encendiendo fuego extraño delante del Señor, porque mira lo que le pasó a Coré. Otro ejemplo
Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron consagrados, según Levítico capítulo 9, para servir con Aarón como sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y ellos le ayudaban en los sacrificios y todo. Ellos eran príncipes de Israel y Dios los escogió y tenían ese mandato del Señor de servirle a Dios. Pero un día se les antojó ir a quemar incienso delante del Señor, cuando Dios había dicho: ninguno que se acerque a mí para quemar el incienso beba vino ni beba sidra. Según los estudiosos, ahí leyendo Levítico capítulo 9 y capítulo 10, dicen que Nadab y Abiú se metieron tomados a ofrecer fuego extraño. Vino el fuego del Señor y los consumió. Una persona que esté adelante haciendo algo donde Dios no lo ha llamado, está como ofreciendo un fuego extraño. Tú puedes estar aquí cantando, pero si estás enojado con el hermano, con la hermana, si estás en contra de los pastores, si estás en contra de todo lo que se hace en la iglesia, estás ofreciendo un fuego extraño delante del Señor. Tal vez no vendrá el fuego literal que consuma, porque estamos en su misericordia en el tiempo de la gracia, pero viene la ruina, viene la escasez, viene la enfermedad. Ningún proyecto se te hace. ¿Por qué? Porque no tienes el favor de Dios por estar ofreciendo fuego extraño. Y esto es muy peligroso, amado hermano. En este segundo punto que he estado hablando es el tratar de hacer cosas según uno que Dios lo llamó y Dios no lo ha llamado. Para concluir este punto voy a hablar del rey Usías. Cuando se le murió el padre Usías, siendo él un muchacho joven, un niño de 16 años, fue sentado en el trono de Israel y por 52 años estuvo ahí reinando el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que fue prosperado y bendecido grandemente porque hizo lo recto ante los ojos del Señor. Vea qué lindo. Era amante de la agricultura. Me imagino que regó el desierto y había sus hortalizas, árboles frutales, sus viñedos. Ya me parece en el reino de Usías. Aparte de eso, invadió a sus enemigos y adquirió grandes tesoros, amuralló ciudades. Fue grande bendecido por Dios cuando hizo con sus ingenieros maquinarias de guerra, como hablando de eso de catapultas que tiran piedras y todo eso para defenderse de sus enemigos. En su ciudad había un muro de 9 metros con casi 3 metros de ancho. Imagínese usted que era una ciudad, una fortaleza. Y sin embargo, un día se sintió tan carga, como decimos aquí en Costa Rica, el rey, donde su fama había llegado hasta las fronteras de Egipto. Todos hablaban del gran rey Usías y se sintió como el pavo real. ¿Tú has visto un pavo real? Cuando está la gente y lo rodea, abre toda la cola y la sacude y todo el mundo dice: mire qué lindo, y se ven como ojos, o se ven como, es algo bello ver al pavo real. Y empieza el pavo real a hacer así y a caminar y a dar media vueltica, y la gente feliz, y la gente se amotina para verle la cola, para ver el pavo real de frente. Pero cuando aquel pavo real da vuelta entera, por detrás está lleno de cuitas, está lleno de cuitas, está lleno de excremento, para que usted me entienda. Entonces no seamos como el pavo real, no seamos, hermanos, como el pavo real. Y no se enoje ni se sienta mal, siéntase peor, hermano. Es la palabra del Señor, hermano. Usías se sintió muy carga, como decimos aquí en Costa Rica. Tomó un incensario donde Dios no lo había mandado a él a quemar incienso. Era la descendencia de Aarón que tenía que quemar el incienso, los sacerdotes. Y él fue, tomó el incensario, le echó fuego e incienso y se fue a quemar incienso al templo. E inmediatamente vino el sumo sacerdote y le dijo: oh rey,
Eso es pecado para ti. Esa no es tu labor, tú eres el rey. Tú no puedes quemar incienso en el templo. Y vino no solo con 80 sacerdotes más, y Usías, como se creía tan prepotente, tan altivo, tan orgulloso, dijo: ¿quién es este? Y se llenó de ira, e inmediatamente vino el castigo de Dios y lo hirió Dios con una lepra en su frente. Tuvieron que sacarlo del templo leproso, y él mismo dice la palabra ahí, que él mismo se apresuró a salir del templo. Esto está en 2 Crónicas capítulo 26. ¿Por qué? Porque quemó fuego extraño delante del Señor. Ese es el peligro. Y vea que Coré, Datán y Abirán, Abiú y Nadab y Usías, todos quemaron fuego extraño delante de Dios y fueron castigados. Fuego extraño, el tipo de hermano que, como dijo el apóstol Pablo, quiero que en todo lugar los hombres levanten las manos sin ira y sin contienda, que oremos al Señor, que alabemos al Señor. ¿Cómo puedes tú tratar de venir a usurpar el puesto que Dios le dio a una hermana, que Dios la usa en la intercesión? ¿Y por qué dices, cómo que solo esa hermana ponen, si yo puedo hacerlo hasta mejor? Cuidadito, porque Dios no te llamó a ese campo. Mire lo que le pasó a estos hombres. Primero vimos el llamado divino de Dios cuando Él respondió espontáneamente. Ahora vimos el segundo punto, que es cuando queremos hacer las cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y ya para concluir, vamos a ver el tercer punto, que es negarse. Este sí es peligroso, y el peor de peligroso. Negarse a hacer la voluntad del Señor. Y he tomado como ejemplo al profeta Jonás. Imagínese usted a un profeta de ejemplo. El ejemplo de la negatividad. Jonás era hijo de Mitaí. Vivía a 7 kilómetros de Nazaret. Estando él, bueno, la Biblia no lo especifica dónde estaba. Pudo haber estado en el campo, pudo haber estado en la casa. Samuel estaba durmiendo cuando Dios lo llamó. Hablemos de que estuviera en la casa. Digo yo, hablemos de que estuviera en la casa, supongamos. Pero él oyó la voz de Dios, ahí sí lo dice la Biblia. Que Dios le dijo, Jonás, y Dios no habla mucho, solo una orden da. Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Así dice el Señor, vuestros pecados han subido hasta mí, por tanto, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Dios le dio. No lo mandó a estudiar mucho, ni a someterse a estudiar la Torá, ni nada de eso. Aunque no le estoy diciendo a usted que no estudie, hermano. Claro, prepárese, vaya a un instituto, todo lo que usted quiera, pero que eso no sea para que usted se enorgullezca. Y Jonás se sentó, digamos que yo pienso que se sentó en la cama, pero se le fue el sueño. Ya a Jonás se le fue el sueño, ya no pudo dormir. Si lo llamó a las 2 de la mañana, ya Jonás estuvo 3 horas ahí. 8 días, digo yo, ¿verdad? Se puso las Nice, se echó el salveque en la espalda y dijo, por aquí es caminito. Dijo Monchito, aquí Dios no me va a encontrar, cuando vuelva a venir a buscarme no me va a encontrar. Descendió a Jope muy de mañanita, agarró sus cositas, se fue para Jope, que era un puerto marítimo que está en Tel Aviv. Pagó el pasaje de un barco y se camufló y se fue, y se metió a la bodega del barco y se echó a dormir. Me imagino que en los costales, los sacos de semillas que iban ahí, y hasta animales, y se escondió y se echó a dormir como diciendo, aquí Dios no me encuentra. Hermano, pero como Dios todo lo ve, hasta lo profundo de nuestros corazones ve Dios. Entonces Dios lo había visto Jonás. Él fue y se escondió. Pregunta, ¿cuántas veces nosotros nos escondemos del llamado de Dios?
¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ve y háblale al vecino? Y aquel vecino por años vive ahí, a la par tuya, y tú no le hablaste, y se murió y se fue sin Cristo, porque te escondiste. Otras personas se esconden detrás de un vicio. No, yo no puedo servirle al Señor porque yo no he dejado de tomar, yo no he dejado de fumar, yo no he dejado el adulterio, la fornicación, y están escondidos, como se escondió Adán con Eva, cuando oyeron la voz de Dios. Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? El hombre cuando está en pecado se esconde de Dios, no quiere venir a la iglesia, se esconde en una cantina, se esconde en un prostíbulo, se esconde detrás de la pornografía. Y Jonás fue y se escondió ahí en ese barco. Y como a Dios nada se le va, un día el Señor le dijo al mar, cálmate, cuando se estaban hundiendo los discípulos en el arca, y el mar le obedeció. Pero también Dios en el Antiguo Testamento le dijo al mar, embravécete. Y aquel mar se puso furioso porque Dios ordena lo que Él quiera, hermano. Él es Dios, el que ha hecho todas las cosas, lo invisible y lo visible. Y la mente humana no puede entender ni comprender lo que es la grandeza del Señor en su eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura. Gloria al Señor por eso. Y embraveció el mar y aquella nave se partía en dos. Y los marineros corrían y gritaban y lanzaban las cosas más pesadas al agua para alivianar la carga de la nave, para que no se hundiera. Y seguramente el agua se metía, aquel mar embravecido. Vea usted en internet cuando el mar está embravecido y los barcos andan ahí, como se hunden en unos huecarones y vuelven a levantar. Así fue en el tiempo de Jonás. Y llegó el capitán del barco, dice que el dueño del barco es el capitán del barco, y llegó y le tocó la espalda, me imagino, y eso sí dice la Biblia: dormilón, ¿no estás viendo que perecemos? Levántate. Eso mismo te está diciendo el Señor. Dormilona, dormilón, levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos durmiendo como Jonás en el letargo espiritual. Muy bonito venir a la iglesia los domingos y luego a las 12 viendo el reloj, porque el pastor sí que dura predicando. ¿Cómo dura la pastora predicando? Es que la pastora tuvo la culpa, se extendió mucho en la oración y en la alabanza. Como le vuelvo a repetir, antes los cultos eran toda la semana y todos íbamos gozosos, a pie con mi hijo, yo al hombro, ahí 2-3 kilómetros para allá y para acá. Ahora tenemos carro. Ay, hoy va a llover y se me moja el carro, y lo enceré ayer, no, hoy no voy. Que Dios tenga misericordia a nosotros. Y Dios nos dice, dormilones, la gente de Nínive que es alrededor tuyo se está perdiendo y tú no quieres, Jonasa, no quieres ir a predicar el evangelio. Y Jonás lo llamaron arriba y le dijeron, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y qué haces? Y él dijo, mi nombre es Jonás. Soy hebreo y sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el cielo y la tierra. Y esos hombres se derritieron en un temblor, se llevaron un susto peor que el que les estaba dando el mar. Dijeron, ahora sí es cierto que aquí estamos muertos ya. Y estaban ellos en eso y Jonás le dijo, yo sé cómo se les aquieta el mar, tómenme entre todos y me tiran al mar. Y ellos lucharon, dice la palabra ahí en el libro de Jonás, son 4 capítulos, usted los puede leer en 5 o 6 minutos. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Jonás prefería suicidarse que ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive estaban a Siria y la gente de Nínive habían hecho mucho mal a Israel. Habían violado mujeres, habían matado a los ancianos, les robaban las cosechas, les robaban el ganado. Había sido por años un martirio para el pueblo de Israel. Y Jonás dijo, yo predicarles que se salven, no hombre, que se mueran, que Dios los destruya. Y Jonás se imaginaba, seguro, ver a Dios derramando fuego y azufre del cielo como hizo con Sodoma y Gomorra. Y él prefirió morirse que ir a predicar.
Si ahí Jonás se hubiera arrodillado y le dice al Señor, perdóname Señor, yo voy a ir, el mar se aquieta. Resulta que Dios le mandó un gran pez que se tragara a Jonás. Yo creo que Jonás no tocó ni el agua, se lo hizo chupadito de una vez. Un gran pez, no voy a decir que la ballena, porque la Biblia no dice que una ballena. Un gran pez, puede haber sido un megalodón de 12 metros. Está el tiburón azul que es de 12 metros. El tiburón ballena azul. Pero si el tiburón lo muerde como morderon un menedito, adiós Jonás. Pero Dios le dijo, te lo vas a tragar, chupadito. Y Jonás, cuando estaba en el vientre del gran pez, ya casi termino hermanos, ahí sí se acordó de Dios. Y dijo, Señor, habló de que él estaba en una tumba. Señor, me has hecho pasar por las bases de los montes. Tus olas me han tapado. En otras palabras, estoy muerto. Y dijo, Señor, yo te alabaré, yo te veré. O sea, clamó a Dios. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en el vientre del gran pez, que simboliza en un hospital lleno de mangueras, ahí sí, Señor, si tú me sacas de aquí, mira que tengo 2 meses, tengo 3 meses de estar aquí conectado a mangueras. Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. El vientre del gran pez simboliza también estar en una cárcel. ¿Cuántos están en una cárcel clamando a Dios, sácame de aquí y yo te prometo que te voy a servir? Porque cuando estuvieron bien en el barco no quisieron. Cuando tienes una enfermedad es como estar en el vientre de aquel gran pez. ¿Por qué tenemos que pasar por estas circunstancias para poder nosotros cumplir con el mandamiento del Señor? Jonás definitivamente no quería ir a Nínive a predicar. Pero mire lo que pasó con Jonás. Nínive era una ciudad en extremo enorme, está en Mosul, en Siria. Se han encontrado muros de 12 kilómetros de largo. Era una ciudad gigantesca, por eso Dios dijo, ve a aquella gran ciudad. Jonás 1 lo pensó bien y se negó al llamado. Salió yendo a Tarsis, que eso está en Gibraltar, al sudoeste de España, 5.700 kilómetros de distancia. No se fue de aquí a La Juela, no se fue 20 kilómetros ni 10, 5.700 kilómetros. La intención de Jonás era huir a los confines del mundo. Ahí Dios no me ve, dijo Jonás. Imagínese usted, no quería ir a predicar a Nínive. 3, se escondió, como a veces lo hacemos nosotros. 4, prefirió morir ahogado antes que ir a predicar. 5, lo tragó el gran pez. Y luego Dios mandó al pez que lo vomitara en el mar, en la playa, perdón. Para el Señor es lo mismo, darle un mandamiento a un pececito pequeñito así, de 20 centímetros. El Señor le dijo a Pedro, ve al mar, pesca el primer pescadito que tú tomes, le abres el hociquito ahí, la boquita, saca la moneda y paga los impuestos. Porque Dios le había ordenado a ese pececito que se tragara una monedita en el fondo del mar y no le pasó de aquí. Entonces tuvo que salir afuera como seguro a agarrar oxígeno y Pedro lo pescó. Le mandó a ese pescadito y también le mandó a aquel semejante y enorme pez y ellos fueron obedientes. Jonás no fue obediente. Hermano, ya para terminar, yo te tengo una pregunta a ti. Dice la palabra del Señor que Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó, pero Jonás se enojó en gran manera. Y Dios le dio una lección de misericordia. Dios hizo que una matita de calabacera le tapara el sol en el día porque le quemaba la cabeza. Y Jonás prefería morirse. 3 veces dice ahí, prefiero morirme. Otro día la matita se secó porque Dios preparó un gusanito. Yo digo que no fue un gusanito solo, fue una plaga de gusanos que se comió la mata. Y Jonás se enojó en gran manera. Y Dios le dijo, ¿te enojas, Jonás? Sí, mucho y hasta la muerte, porque hasta malcriado era el Señor.
era para el Señor. Como a veces nosotros somos malcriados, cuando Dios nos da algo nos resentimos y decimos, no voy a volver a la iglesia. Nos resentimos, nos enojamos con Dios también. Pero Dios le enseñó a él y le dijo, tú tuviste lástima de la matita. No voy a tener yo lástima de esta gran ciudad con más de 125,000 personas y muchos animales. Y Dios le dio una enseñanza acerca de la misericordia. Dios nos enseña a nosotros que tenemos que tener misericordia. Nínive es el pueblo que nos rodea en un sentido figurado. Nuestros vecinos, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país, nuestros compañeros de trabajo. Ve a Nínive, no seas como Jonás. Que Dios te bendiga en esta hora y vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. He expuesto tu palabra, Señor, y espero que tú, Señor, hayas tocado lo más profundo de los corazones. Porque si hay alguien a quien tú has hablado, el primero de todos soy yo, Señor. Porque es tu palabra y tú siempre nos hablas en tu palabra. Gracias, Señor, en esta tarde, y que Dios bendiga, amado hermano, donde quiera que tú estés. Muchas gracias. Bendiciones.